Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Para este vídeo de hoy los amigos de Kreg nos han enviado un surtido de sus abrazaderas más populares. Pero este no va a ser un simple vídeo de herramientas de apriete. Veremos por qué muchas veces nuestros ensambles no quedan perfectos y cómo estas herramientas nos van a facilitar la vida. Veremos sus características, la tecnología con la que cuentan y cuándo utilizar cada una de ellas. Así que vamos al lío. Y en este caso empezaremos por uno de los puntos fuertes, la tecnología Automax. Imaginaros que quiero hacer, por ejemplo, el ensamble de estas tres maderas. Con una abrazadera genérica como esta tendría que ir girando el tornillo para abrir la pinza hasta la medida que necesitase. A continuación, en mi caso lo que hago es que giro un poquito el tornillo al contrario para girar la pinza y que el apriete sea más firme. Pero imaginar que en vez de estas tres maderas quiero unir estas otras tres. Obviamente el grosor es inferior en este caso, con lo cual con la medida que tenemos ahora no haríamos nada. Tenemos que volver a ajustar, en este caso iríamos cerrando, ahí, cerraremos un poquito más y ahora ya sí, podemos apretarlo. O imaginaros incluso que quiero simplemente unir estas dos maderas. De nuevo tendría que coger mi abrazadera, iría cerrando la pinza, ahí cerraría un poquito más y a continuación las uniría. Pues bien, la tecnología Automax hace que todo esto sea mucho más rápido. Como veis, el sistema Automax, sin tocar nada, automáticamente ajusta el punto de presión para cada uno de los grosores. Esto lo convierte en una herramienta ideal cuando estamos haciendo distintos ensambles con materiales de grosores distintos. Y seguro que muchos de vosotros os habéis fijado ya que tenemos aquí una pequeña ruleta audial que podemos girar en este sentido al menos o en este sentido al más. Como ya hemos dicho, en el sistema Automax no necesitamos tocar nada para ajustar la apertura o el cierre de nuestra pinza. Este dial lo vamos a girar hacia un lado o hacia el otro para aumentar o disminuir la potencia del cierre de nuestra pinza. Y es que no se trata solo de sujetar dos materiales, tenemos que tener en cuenta también la fuerza con la que los sujetamos. Y es que si por ejemplo vamos a sujetar dos piezas de madera blanda como puede ser el pino, no podemos apretar de la misma fuerza que si son dos piezas de madera dura como puede ser el roble o incluso dos piezas de metal. Y esto nos lleva a otra de las grandes ventajas de las abrazaderas de Kreg con respecto a la mayoría de las que encontramos en el mercado. La mayoría de las abrazaderas tienen puntas redondas o planas con una pequeña superficie. Esto provoca que cuando nosotros hacemos una unión sobre maderas, sobre todo blandas, y hacemos cierta presión, como en este caso, al quitar la abrazadera vemos que en la madera pueden quedar marcas como estas. En cambio, con las abrazaderas de Kreg, aunque hagamos mucha presión, como en este caso, que apretamos muy fuerte el dial y estamos hablando de madera de pino o de abeto, que son maderas blandas, al quitarlo vemos que no queda absolutamente ninguna marca. Y esto no es magia, es física pura. Y es que gracias a las puntas de pala con gran superficie hace que la fuerza de la abrazadera se reparta por toda esa superficie y no dañe nunca nuestro material. Y seguro que os estáis preguntando si tenemos la versión Automax 3 de Kreg, ¿por qué íbamos a optar por la versión clásica con apertura manual? Bueno, ambas tienen la calidad y la robustez de las herramientas de Kreg, tienen las puntas de pala que hemos hablado antes y ambas tienen, que no lo dije antes, una apertura máxima de 76 milímetros. En cuanto a sus diferencias, aparte de que esta tiene el sistema Automax como hemos visto y esta es el clásico de ajuste manual, la clásica es un pelín más ligera y además es un poco más económica que la Automax. Entonces, como digo, ¿cuándo elegiremos la versión clásica frente al Automax? Pues podremos optar por el modelo Classic cuando tengamos un proyecto de montaje repetitivo con materiales del mismo grosor. Por ejemplo, si tenemos que montar 20 marcos frontales para muebles con materiales del mismo grosor, con un único ajuste inicial conseguiremos el agarre robusto y seguro que nos ofrece cualquiera de las herramientas de Kreg, con un ahorro para nuestro bolsillo. Y ahora vamos con otra de las joyitas de Kreg, esta abrazadera para uniones en esquina. Esta maravilla nos va a permitir sujetar nuestras uniones a 90 grados para pegarlas, clavarlas, atornillarlas o lo que necesitemos. Por supuesto, cuenta con el sistema Automax, por lo que vamos a poder cambiar entre tableros de distintos grosores sin tocar absolutamente nada, de una forma rápida y sencilla.
Además tenemos esta pieza aquí perfectamente alineada para que cuando atornillemos nuestros agujeros ocultos la madera no se mueva un ápice de su sitio. Por supuesto, si aflojamos este tornillo que veis aquí, podemos girarla de sentido si así lo necesitamos. La idea de esta pieza es que si vamos a atornillar así los agujeros de bolsillo, no tienen que estar de esta forma, sino en este lado de aquí. De esa forma, cuando nosotros apretamos para atornillar nuestros tornillos de bolsillo, esta pieza está empujando hacia el lado contrario y evitamos que nuestras maderas se separen. Además, tenemos esta abertura aquí para poder atornillar perfectamente nuestros tornillos en los agujeros ocultos. Por supuesto, en caso de que queramos atornillar o simplemente clavar nuestra unión, tenemos este hueco aquí que nos lo va a facilitar perfectamente sin molestarnos. En estos casos, la pieza que hemos visto antes que sujetaba a la madera la tenemos que poner por el lado exterior para que no nos entorpezca a la hora de atornillar o clavar nuestra madera. Y gracias a sus aberturas en el lateral no solo nos van a permitir hacer uniones en esquina, sino que podemos mover nuestra madera y hacer uniones en T como estas. Simplemente lo apretaremos de esta forma y quedará totalmente fijo. Y por supuesto, a 90 grados siempre. Además, como ocurría antes, vamos a poder acceder a los agujeros de bolsillo para atornillarlo perfectamente. Ya veis cómo algo tan sencillo a priori se puede convertir en nuestro mejor amigo en el taller. Y ahora llega el turno de la abrazadera de ángulo recto para agujeros ocultos. Esta maravilla, como digo, está específicamente diseñada para meter esta parte de aquí en los agujeros de bolsillo. De esta forma conseguiremos que nuestras piezas no se muevan un ápice mientras las atornillamos, consiguiendo así uniones perfectas. Y por supuesto tiene el sistema Automax. Y para utilizarlo, como dije, introduciremos esta pieza en el hueco hecho con la herramienta de Pocket Hole o agujeros ocultos de los amigos de Kreg, que como vemos encaja perfectamente. Y ahora simplemente tendremos que apretar nuestra herramienta, consiguiendo, como digo, una unión perfecta y a 90 grados. Por último, comentar que los agujeros de bolsillo, lo normal es, como sabéis, hacerlos en la parte interior de nuestros muebles. Pues bien, gracias a la longitud de nuestra herramienta vamos a poder acceder a ellos sin problema. Y ahora llegamos a nuestra última, pero no por ello menos importante, abrazadera. La abrazadera de banco. Esta abrazadera tiene por supuesto el sistema Automax y está específicamente diseñada para bancos con perforaciones. Un momento, que ya sé lo que estáis pensando. Como yo no tengo una mesa perforada, esta no me sirve. Pues de eso nada, somos bricos rinconeros, así que podemos adaptarnos a cualquier cosa. Como veis, aquí he improvisado un sistema para poder adaptar nuestra abrazadera de banco. He unido dos retales de contrachapado y los he unido al perfil de aluminio extruido de mi banco de trabajo. Sé que no es lo más robusto del mundo, pero en el futuro haré uno mejor. Simplemente quería hacer algo para enseñaros cómo funciona esta abrazadera de Kreg. Pues bien, ahora simplemente tendremos que meter este tornillo por aquí y llevarlo hasta el fondo y ya la tendremos montada. De esta forma vamos a poder sujetar en nuestro banco de trabajo cualquier pieza de distintos grosores, de nuevo de una forma rápida y sencilla. Y por supuesto conseguiremos un agarre totalmente robusto. Bueno, ya habéis visto que unas abrazaderas no solo son herramientas para sujetar cosas, son en realidad fieles amigos en nuestro taller siempre que sepamos cuándo y dónde utilizar cada una de ellas. Agradecer a los amigos de Kreg su colaboración con el canal, que nos hayan permitido poner a prueba todas estas abrazaderas. Estoy seguro de que en el futuro las vais a ver mucho en los proyectos del canal. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar con quien queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.